miraremos. Bueno, entonces tenéis el material. Vamos a comenzar haciendo una primera parte del tema de hoy. Por eso es el tema 16b, porque no es un tema nuevo como tal de lo que está en el temario, sino un poquito como un tema de tránsito, para recapitular todo lo que hemos hecho hasta ahora y comenzar a introducir los temas que vendrán en este bloque, ¿no? Entonces, en la primera hoja tenéis lo que hemos visto. Toda esta primera parte de este curso de formación cristiana, primera parte lleva por título La palabra de Dios, acoger al Dios que se revela, su misterio en Jesucristo, ¿no? Entonces, todos los temas han sido desde esta clave de una lectura de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, de los textos que están recogidos en la Escritura. Esta parte, que es grande, entonces tenía 4 bloques, hemos visto ya prácticamente 3, nos queda, digamos, la última parte de este tercer bloque, ¿no? Y voy a hacer como una síntesis de lo que hemos visto. Empezábamos reflexionando sobre el tema de la revelación, ¿Qué es eso de la revelación? Entonces, en ese bloque, que era el bloque primero, los temas 1 y 2, lo que vimos es el hecho de que Dios ha querido manifestarse, es decir, ha querido decírsenos, enseñarnos quién es Él, mostrarnos quién es Él, qué quiere para nosotros, qué quiere de nosotros, y nos ha dicho que eso, que en Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, tenemos lo que Él quiere decirnos, ¿no? Eso fue el primer bloque, los temas 1 y 2, la naturaleza de la revelación. Después pasamos al segundo bloque, que era, bueno, pues eso que Dios nos ha dicho, se nos ha revelado, nos ha dicho que es Él, ¿cómo se transmite, ¿no? Es decir, la naturaleza de esa revelación, ¿cómo se comunica, cómo se transmite? Fue los temas 3 al 6, que era la manera como la Iglesia, a partir de Jesucristo, generación tras generación, ha ido comunicando esta revelación, La Iglesia asistida, animada, guiada por el Espíritu, lo que ha hecho a lo largo de toda su historia es conservar, profundizar, actualizar y transmitir esa revelación, ¿no? Para darnos en cada momento de la historia a ese Jesucristo vivo que siga actuando y facilitarnos así el encuentro y la comunión vital con Él. Bueno, pues estos son 2 primeros bloques que vimos en los temas 1 y 2, bloque primero, 3 al 6 en el bloque segundo. El tercer bloque, bueno, antes de pasar al tercer bloque, sobre ese tema de la revelación, de cuál era su naturaleza y cómo se transmite, intentamos profundizar en 4 cosas muy importantes, Es como las dimensiones que tiene esa revelación de Dios, ese comunicarse de Dios, Lo primero era que es una revelación que está destinada a todos los hombres, es decir, todos hemos sido creados, esa es la concepción de nuestra fe, capaces de recibir esa manifestación de Dios, esa comunicación de Dios y de acogerla. ¿Por qué? Pues porque en el fondo conecta con los anhelos más profundos que tiene el corazón del hombre, ¿no? Entonces, esa manifestarse de Dios conecta con lo que hay en nuestro corazón, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, ¿no? Por tanto, la revelación está hecha para llegar a alcanzar a todos. En segundo lugar, hemos profundizado en que esa revelación tiene una plenitud, que es Jesucristo. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, con su vida, con su mensaje, con sus obras, con su destino, con su muerte, con su resurrección, es el acontecimiento revelador por excelencia, por excelencia. Es decir, la revelación de Dios no son teorías, no son doctrinas y más, es sobre todo una persona, el acontecimiento de la persona de Jesús, de su palabra, de su mensaje, de su destino, etc. En tercer lugar, sobre esos 2 bloques de la revelación hemos profundizado en lo que significa, es decir, ese acontecimiento lo que nos manifiesta es cómo es Dios, y decíamos que en el fondo, en lo más central, se nos reveló como amor
y nos llama a la comunión con Él. Es decir, estamos llamados a esa comunión con Dios. Es decir, es una revelación que nos quiere introducir también en ese misterio de amor que es el mismo Dios. Y por último, el último rasgo en el que profundizábamos era que Dios se ha revelado y en nosotros está el abrirnos para acoger, para recibir ese inmenso regalo que es la comunicación que Dios ha hecho de sí mismo en Jesucristo, ¿no? La revelación se acoge y se acepta, y eso es lo que supone la fe y la conversión. Es decir, cuando uno da crédito a ese mensaje y a esa revelación de Dios, lo acoge en el corazón y transforma su vida, eso es la fe y la conversión que permiten que esa revelación de Dios se acoja, se realice y llegue a nosotros, ¿no? Y eso nos lleva a introducirnos en el seno de la comunidad de los que también han dado crédito a esa revelación, la han acogido en su corazón y han transformado su vida, es decir, se han vuelto hacia ella, ¿no? Eso sería la conversión. No vivir según los criterios mundanos o criterios de otros planteamientos, de otras filosofías, sino según de acuerdo a ese contenido que Dios nos ha manifestado en su revelación. Conscientes de que eso, que es la revelación, el cómo Dios se comunicó, se ha hecho en la historia, Dios ha querido salir, digamos, de sí mismo y revelársenos de la manera en que lo podíamos conocer. Nosotros vivimos en la historia, luego Él ha querido hacerse ahí presente. Lo que hicimos fue considerar ese despliegue de la historia de la salvación, y eso ha sido el tercer bloque de los temas, el tercer bloque, los temas 7 al 11 en primer lugar, que eran todos los relatos del Antiguo Testamento, es decir, esa historia de la revelación de Dios, Dios la fue preparando progresivamente, fue poco a poco con una pedagogía haciéndose un pueblo, buscándose un pueblo, manifestando al pueblo. Y ahí vimos todo el tiempo de las promesas, en los temas 7 al 11, si recordáis, desde la clave de las alianzas, con Noé, con Abraham, con Moisés, la alianza definitiva, etcétera. Un paso más y en esa historia de la salvación las promesas apuntan y van dirigidas a que se realicen en Jesucristo, que es el culmen, es la plenitud. Entonces vimos las historias que nos narra la palabra en el Nuevo Testamento para percibir quién es el Señor, quién es Jesús, qué significa su revelación, lo que Él nos trajo, lo que Él nos enseñó, lo que Él nos dijo, ¿no? Y ahí pues fuimos sobre todo centrándonos en los relatos más importantes, ¿no? El bautismo de Jesús, el nacimiento, las parábolas, los signos, es decir, los milagros, y después ya los dos temas centrales, que es su Pascua, ¿no? La muerte y resurrección, que fue el último tema que vimos, ¿no? Es decir, el último tema, el 16, fue los encuentros con Jesús resucitado, ¿no? Bueno, pues entonces ahora decimos, esa historia de la salvación, en su primera etapa se llamaba el tiempo de las promesas. En su segunda etapa, la plenitud en Jesucristo. Jesucristo como la plenitud de esa revelación, de esa historia de la salvación. Y esa historia continúa. Esa continúa, es lo que llamamos el tiempo de la Iglesia. Entonces, ahora nos vamos a adentrar en el tercer bloque en la tercera etapa de este tercer bloque, que son los temas 17 y 18, que aunque parecen dos, sin embargo están hechos en pequeños temas y salen en total 8, como veremos al final. Pero son los temas que vamos a intentar, partiendo de la palabra de Dios siempre, porque es toda esta primera parte del curso, a través de la historia de la Iglesia, se va desarrollando esa historia de la revelación y de la salvación de Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues como os decía hace un momento, porque la Iglesia, asistida por el Espíritu, sigue conservando, sigue profundizando, sigue actualizando y sigue transmitiendo de generación en generación esa revelación. Bueno, pues esto es en lo que ahora nos vamos a centrar. En los siguientes temas que vamos a ver a lo largo de los próximos meses será
esta etapa tercera, tiempo de las promesas, de haber visto la plenitud de los tiempos con Jesucristo, lo que es ahora nuestro tiempo, el tiempo de la historia de la Iglesia, aunque vamos a empezar desde los orígenes, ¿no? Vamos a intentar hacer esa lectura y esa mirada a los orígenes de cómo se fue desarrollando la vida de la Iglesia como historia de la salvación que continúa, ¿no? Por eso hay que poner de relieve la importancia que tiene la historia de la Iglesia, ¿no? Es decir, es verdad que no nos va a interesar tanto una historia meramente profana, ¿no? Es decir, no vamos a estudiar solo la historia como historia, ¿eh? Lo que a nosotros nos interesa es la lectura creyente de esa historia de la salvación, de esa historia de la salvación que acontece en la Iglesia, ¿no? Es decir, cómo en la Iglesia se va desarrollando históricamente la tarea de transmitir y de seguir comunicando la revelación, la salvación. El protagonista principal es el Espíritu, es verdad, el Espíritu a través de los testigos, a través de los misioneros, a través de las instituciones que se van creando, etcétera. Pero el protagonista principal es el Espíritu. Podemos caer en la cuenta, para darnos cuenta, valga la redundancia, de esta importancia de la historia, porque ya en el Nuevo Testamento, es decir, en los relatos del Nuevo Testamento, hay un libro específico, ¿no? Es decir, si el Nuevo Testamento está escrito para ser instrumento de nuestra formación como creyentes, en el Nuevo Testamento hay un libro que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se va narrando, y es además un libro que hemos estado viendo a lo largo de la Pascua. Sabéis que en la liturgia hay lo que se llama la lección continua, es decir, la misa de cada día va tomando un libro y se va leyendo continuamente. Bueno, pues en el tiempo de Pascua hemos ido leyendo continuamente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Además, en las cartas que se llaman apostólicas también va a haber parte de esta historia de la primitiva iglesia, de cómo se fue configurando, de cómo se fue desarrollando, ¿no? Esa historia de la iglesia es historia de la misión, de su tarea transmisora, de su tarea evangelizadora, ¿no? ¿Y qué nos vamos a proponer? Vamos a intentar ver, analizar e interiorizar esa historia de la evangelización, es decir, tener una visión, ¿eh? Decimos como una lectura creyente, pero tener una visión. Es importante que los cristianos tengamos una visión de esa historia de la Iglesia. Además, analizarla, ¿no? Para captar ahí eso, la fuerza que tiene, la vitalidad que tiene, cómo se sigue desarrollando el mensaje de la revelación de Dios, cómo se sigue actualizando, etcétera. Y luego intentar interiorizarla, es decir, hacerla nuestra para vivir con mejor conciencia como creyentes y como también protagonistas, porque esta historia de la Iglesia no ha concluido. Llevamos 20 siglos, 21 siglos, pero continúa. Seguimos siendo nosotros también cadena, un eslabón de esa cadena que sigue hacia adelante, ¿no? Sabiendo, como os decía, que es el Espíritu Santo el protagonista de esa historia a lo largo de esa peregrinación desde Pentecostés hasta nuestros días, ¿no? Voy a acabar esta parte con un concepto importante en la reflexión creyente, que es el tema de la tradición apostólica. Se emplea con frecuencia, es un término, digamos así, propio, específico, preciso además, ¿no? Es decir, ¿qué se dice con la tradición apostólica? Pues entendemos por tradición apostólica la transmisión del Evangelio, es decir, de la buena noticia de la salvación llevada a cabo por los apóstoles, es decir, aquella que realizaron lo que conocemos como los 12 en su predicación, tanto oral como en el testimonio de su vida, como en las instituciones que fueron creando en las comunidades a las que fueron dotando, pues de eso, de la vida sacramental, de los ministerios, veremos cómo nacen los primeros servicios instituidos en la iglesia, etcétera, ¿no? Bien, esa tradición apostólica tiene mucha importancia. Veremos que se convierte, digamos, como en referencial para el resto de los siglos posteriores de la historia de la iglesia, ¿no? En esa acción evangelizadora
a los apóstoles los fueron acompañando los que se conoce como los varones apostólicos, es decir, no eran del grupo de los 12, pero fueron asociados como colaboradores inmediatos de ese grupo de apóstoles, ¿no? Y, por ejemplo, el caso de Tito, el caso de Timoteo, ¿no? Que fueron compañeros de viaje, de tareas apostólicas y misioneras, por ejemplo, de Pablo, de San Pablo. Bueno, pues esos 12 y los varones apostólicos, algunos de ellos, no todos, transmitieron también por escrito el Evangelio. Es decir, la transmisión se fue haciendo oral, testimonial y después también por escrito, ¿no? Es decir, no todos del grupo de los apóstoles y de los varones apostólicos escribieron, pero algunos sí. Esa tradición es la que se mantiene, pero en esos primeros momentos es de una manera decisiva. Fueron asistidos, creemos, con una ayuda especial del Espíritu, ¿no? Por eso, lo que llamamos la tradición apostólica se convierte en una tradición que es referencia para los siglos posteriores, para toda la tradición ya post-apostólica. Eso lo veremos claramente en los temas, ¿no? Es decir, la Iglesia de nuestros siglos, por ejemplo, actualmente, si quiere renovarse, normalmente se mira en aquella época. En la época apostólica es la época primigenia, la época referencial, porque allí creemos que hubo una peculiar asistencia del Espíritu que iluminó y condujo a la Iglesia en sus inicios. Y eso sirve como referencia, como punto luminoso para mirarnos y también para analizarnos desde ahí para los siglos posteriores. Esto es lo que llamamos la tradición apostólica como momento específico que sirve de referencia para los siglos posteriores de la historia de la Iglesia. Y además tiene otro valor que simplemente lo comento. Está en el número 83 del Catecismo de la Iglesia Universal, porque tiene un valor para analizar lo que son luego las tradiciones. Es decir, hay que distinguir en la Iglesia Católica se distinguen entre lo que es la gran tradición y lo que son luego las tradiciones con minúscula. Entonces, las tradiciones son realidades que se van posteriormente haciendo, plasmando y tienen que ser siempre analizadas desde la gran tradición. Entonces, os leo simplemente el número, que lo tenéis ahí en la hoja, y lo comento muy brevemente. Dice, la tradición de que hablamos, es decir, la gran tradición con mayúscula, es la que viene de los apóstoles, de ese momento, decíamos, referencial, y transmite lo que estos recibieron de la enseñanza y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron gracias a obra del Espíritu Santo, ¿no? En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento escrito y el Nuevo Testamento mismo atestigua ese proceso de la tradición viva. Es preciso, dice el texto del Catecismo, es preciso distinguir de esa tradición de las tradiciones, ya sean teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, que en el transcurso del tiempo de las iglesias se fueron formando. Estas constituyen formas particulares de la gran tradición. Recibe expresiones adaptadas a los distintos lugares, a las diversas épocas, pero este es el párrafo final de ese párrafo, dice, solo a la luz de la gran tradición, esas tradiciones pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Es decir, por ejemplo, de esas pequeñas que se mantienen en este lugar nada más, esas hay que mirarlas a la luz de la gran tradición. Otras que están mezcladas con, digamos, ritos ancestrales en una cultura, hay que leerlas desde la gran tradición para situarlas, para que no sean una desviación o para que no acentúen
algo de la gran tradición que desdibuja la verdad del Evangelio o las verdades fundamentales, ¿no? Es decir, a veces las tradiciones son fruto solo de una época. Un ejemplo de mi fundador. Mi fundador es del siglo XIX. Entonces, las cosas que él nos transmitió están en el ropaje del siglo XIX, pero hay que como leerlas desde la gran tradición. Entonces, lo que hay que intentar es qué es lo que quiere decir de la verdad y esas ropajes de una tradición cultural o de un momento concreto histórico se pueden quitar. Otro ejemplo, ya lo entenderéis también. Nosotros tenemos un gran himno al corazón de María que cuando se compuso, pues llama a lo mejor a la Virgen de una determinada manera. ¿Qué hicimos? Se renovó ese texto a la luz del Concilio Vaticano II, que fue el que nos mandó volver de nuevo a las fuentes, a la gran tradición, ¿no? Y entonces ahora, pues en vez de decir, yo qué sé, a ver si me acuerdo de la letra, ahora hemos tomado las letras de ese himno al corazón de María, tomada de los textos del Concilio Vaticano. El texto original estaba hecho con las expresiones de la cultura del siglo XIX, que a lo mejor era una cultura más sentimental, que tenía más expresiones que hoy pues no le dicen nada a la gente, ¿no? O no le dicen nada a las nuevas generaciones. Bueno, no me detengo más porque solo una cosa que me pareció que era bueno que la entendierais o que lo escucharais para también os puede servir en la vida cristiana, ¿no? A veces se aferra uno a una tradición, no, no es que yo rezo como mandó Santa Mónica, tal. Bueno, a lo mejor esas expresiones hoy en día necesitan una retraducción desde la gran tradición. Lo que es normativo es lo que llamamos la tradición apostólica. Las cosas posteriores a lo mejor son expresiones de un determinado momento que no tuvieron ese valor ahí en ese momento, pero que hoy no necesariamente lo siguen teniendo y hay que adaptar o como veremos, esa tradición va ganando en comprensión, ¿no? Es decir, la revelación está hecha de una vez definitiva en Cristo. Ya, Dios ya lo que nos tenía que decir nos lo dijo, pero la acogida de ese mensaje, su recepción y su comprensión, el Espíritu nos asiste para seguir haciéndolo, ¿no? Ahora estamos esperando Pentecostés y escucharemos los textos esos de los que nos habla Jesús, de la promesa del Espíritu, ¿no? Por ejemplo, el de hoy decía, cuando venga a vosotros el Espíritu de la verdad, os irá guiando hasta la verdad plena. Es decir, bueno, pues es verdad, hay cosas que hoy se viven que no se vivieron en otros siglos. El Espíritu nos llevará a la verdad plena, nos dará la capacidad de, mirando el depósito fundamental de la revelación, sacar aquello que hoy nos va a permitir afrontar estas situaciones que no estaban hace siglos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Espíritu hace esa función, ¿no? De llevar. El Evangelio se conserva constantemente íntegro y vivo en la Iglesia, pero el Evangelio tiene vitalidad, es decir, vitalidad, y la Iglesia lo conserva también asistida con la fuerza del Espíritu, ¿no? Entonces, eso le confiere, esa es la palabra exacta, le confiere a la tradición una dimensión dinámica, progresiva. Es decir, la tradición que viene de los apóstoles, lo que llamamos la tradición normativa, progresa en la Iglesia bajo la asistencia del Espíritu. Es decir, en la recepción que vamos haciendo los cristianos y las comunidades y en la comprensión de ese núcleo fundamental de la revelación, ¿no? Y se hace como ese progreso, pues en la Dei Verbum se habla que crece a través de la oración y el estudio de los cristianos, de la experiencia de vivir la fe en el mundo actual y del ministerio de los obispos que tienen esa tarea de la interpretación, digamos, normativa, valiosa, lo que es recta según la interpretación del depósito de la fe, ¿no? Acabo con un texto de la Dei Verbum.
Dice, Dios, que habló en otro tiempo, habla sin intermisión con su esposa, la esposa de su Hijo amado, que es una manera de llamar a la Iglesia, y el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena viva en la Iglesia y por ella en el mundo, va induciendo a los creyentes en la verdad entera y hace que la palabra de Cristo habite en ellos abundantemente. Es el número, la cita del final del número 8 de la Dei Verbum, que sabéis que es la constitución del concilio sobre la divina revelación. Quería yo, tal como está previsto en los materiales que estamos usando para el curso, es como hablar hoy de unas claves o unos criterios para entrar en los temas de historia de la Iglesia, ¿no? Porque son temas que a veces, bueno, pues hay visiones y es bueno también acercarse con unos criterios, ¿no? Para que nos ayuden a verlo así. Entonces, es lo que pensaba, tenéis ahí el punto tercero de los folios del tema, que es criterios o claves para leer la historia de la Iglesia a la luz de la fe, ¿no? Esa sería un poquito. La pregunta que nos planteamos al abordar estos temas es esta, es decir, cómo la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido transmitiendo el Evangelio al mundo, es decir, cómo ha ido desarrollando en el fondo esa tarea, su tarea, para lo que está, que es para comunicar, seguir comunicando la revelación, ¿no? Entonces, en el concilio se afirmaba eso, que la Iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, decía el concilio, en su doctrina, en su vida y en su culto, va transmitiendo a todas las generaciones lo que ella es y lo que ella cree. Es decir, esto es lo que dice el concilio, ¿no? Que sería como lo que tiene que ocurrir, es decir, la Iglesia en su doctrina, en lo que anuncia, en lo que vive, no solo en lo que anuncia, sino que vive también, y también en el culto, es decir, en lo que celebra, pues va comunicando generación tras generación lo que ella es, lo que ella es y lo que ella cree. Es la cita de la Dei Verbum, también el número 8, pero al comienzo. Y el Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, afirmó en un momento que la tradición es la historia del Espíritu que actúa en la historia de la Iglesia, ¿no? Que es también una manera de decir esto mismo. Claro, si eso es así, y podemos mantenerlo o sostenerlo con el Papa Benedicto, hay dos dificultades fundamentales que enseguida os dais cuenta, ¿no? La primera es cómo detectar la historia del Espíritu actuando en la Iglesia, ¿no? Es decir, cómo detectarla en lo que acontece, que a veces es desconcertante o que en determinados momentos es como para decir, Dios mío, qué horror, ¿no? Pues que ha habido páginas de la historia de la Iglesia que son, pues eso, ¿no? Entonces, una dificultad es cómo detectar la acción del Espíritu actuando en la Iglesia en las diversas situaciones históricas, en las decisiones que la Iglesia ha ido tomando, etcétera, ¿no? Esa es una gran dificultad. Y la otra es también cómo detectar el tema del que hablábamos hace un momento, que es el tema de la continuidad, es decir, con la experiencia de los orígenes, que es fundamental, fundante y a la vez referencial, ¿no? Es decir, ¿en qué medida, en qué grado se ha dado esa continuidad? ¿En qué grado no? Es decir, eso es difícil de valorar, ¿no? Es decir, esas dificultades están ahí. Nosotros queremos proponer algunos criterios para tener en cuenta que nos ayuden a afrontar estas dificultades, es decir, cómo intuir, percibir, captar la presencia del Espíritu en los avatares de la historia, en las decisiones que la Iglesia ha ido tomando, en los acontecimientos que la Iglesia ha ido viviendo y también cómo percibir ese grado de continuidad, porque la Iglesia en sus documentos oficiales mantiene esto que decíamos, es decir, que en la doctrina, en la vida, en el culto, se ha mantenido y la Iglesia ha ido
expresando lo que ella es y lo que ella cree, ¿no? Entonces, si el tiempo primero es tiempo referencial y constituyente, percibir si estamos siendo fieles o no, si se ha habido una continuidad o ha habido una ruptura, si hay cosas insalvables o es fruto solo de la debilidad de la Iglesia, de la pecaminosidad de la Iglesia, puesto que la formamos. Esos son los criterios que quiero ahora expresar para que los temas que vayamos viendo sean desde estas claves, ¿no? Para que nos ayuden a analizar, como decíamos antes, a tener una visión, hacer un análisis y luego también confrontarnos y asumirlo o interiorizarlo como creyentes, ¿no? Es decir, porque es bueno que yo pueda dialogar con otros sobre la historia de la Iglesia, porque en el fondo es sobre la historia de mi familia, ¿eh? Para un creyente la historia de la Iglesia no es la historia de una simple institución, ¿eh? Es la historia donde yo he descubierto a Jesucristo, donde me han comunicado la vida nueva, los valores, y los he intentado vivir con los otros creyentes de aquí cerca o de allá lejos, ¿verdad? Y me siento en comunión, en esa cadena interrumpida de testigos con los del siglo II, con los del siglo XVI o con los inmediatos del siglo XIX, finales del XIX, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar proponer, que son algunos criterios, ¿eh? Algunos criterios. Los tenéis ahí, son en principio 7 criterios, ¿eh? Sí, 7 criterios que voy a intentar explicar lo mejor posible. Después, una palabra sobre los temas que va a componer esta sección del bloque tercero y luego el diálogo que pueda surgir. Siento que no hayamos podido el vídeo, pero os lo hago como referencia y luego os puedo mandar el enlace. Los tenéis ahí. Primer criterio. El primer criterio es tener en cuenta la realidad divino-humana de la Iglesia, ¿eh? Es decir, cuando se habla de la Iglesia, se habla de una realidad compleja, ¿eh? Que tiene, digamos, dimensiones, ¿eh? No es solo una sola realidad, una sola, digamos, como una sola capa, es decir, no está todo en una sola dimensión, es decir, ¿eh? Hay gracia y pecado, hay carisma e institución, es decir, la Iglesia, os pongo ahí, querida por el Señor, es una comunidad de fe, de esperanza y de amor, eso es en su identidad más profunda, pero lo es como un organismo vivo, como un organismo visible. Por lo tanto, es a la vez una sociedad dotada de órganos jerárquicos y a la vez cuerpo místico de Cristo. Es a la vez un grupo visible, como cualquier grupo institucional, y es a la vez una comunidad espiritual, ¿no? Entonces, forman parte de lo que es la Iglesia esas realidades, una unidad compleja, ¿eh? En la que están unidas los elementos divinos y los elementos humanos, ¿eh? También así lo expresa el Concilio Vaticano II en su Constitución Lumen Gentium en el número 8. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, no podemos mirar solo, digamos, la Iglesia de Texas para arriba solo o de Texas para abajo. Es decir, es esa unidad compleja donde están entrelazadas la realidad humana y la realidad divina, ¿eh? La gracia de Dios, la asistencia del Espíritu y nuestra condición institucional, limitada, etcétera, etcétera, ¿eh? Ese es el primer criterio. Cuando vayamos tratando lo que es la historia de la Iglesia, nos ayuda el saber que en su verdad hay una compleja realidad de elementos divinos y elementos humanos. El segundo criterio conecta con la realidad divina y humana se refleja en su historia, ¿eh? Si esa es su naturaleza, si por naturaleza la Iglesia es divina y humana a la vez, eso está claro que tiene que notarse en su historia, ¿eh? Que esa realidad divina y humana se refleja en la historia de cómo se ha ido desarrollando la vida de la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, la Iglesia, dice el concilio en el número 9, entra por consiguiente en la historia de la humanidad
si bien la trasciende en alguna medida, pero camina, camina en medio de tentaciones, en medio de tribulaciones, y se siente confortada por esa gracia del Espíritu, ¿no? Esa gracia de Dios, que la va sosteniendo para que no desfallezca en su fidelidad, para que, fruto de su debilidad, no caiga, no se hunda, sino que persevere como esposa digna del Señor y bajo la acción del Espíritu no cese de renovarse, para mantener la fidelidad hasta el final. Esta es lo que el concilio quiere decir. Esa dimensión divina y humana se expresa en la vida concreta de la evolución de la historia de la Iglesia. Pero siempre tenemos que percibir, decíamos que esa es una de las dificultades, cómo el Espíritu, la gracia del Señor, la sostiene en medio de la debilidad, porque en la historia y porque la realidad humana tiene ese componente de debilidad, pero para que no caiga, no rompa esa fidelidad fundamental hasta el final. Por tanto, ese otro criterio también nos sirve para que, entre otras cosas, yo creo que ayuda para no escandalizarnos. Es decir, cuando a veces nos escandalizamos con las debilidades de la Iglesia, ¿no? Es decir, hay que contar con ellas. El Señor mismo ha contado con ellas, porque sabe que está compuesta, como veremos también otro de los criterios, de la realidad del pecado, ¿no? Es decir, el tercer criterio nos habla de la presencia de Cristo, en ella está la presencia de Cristo y de su misterio. Es decir, eso tiene que ver con la continuidad con los dos bloques anteriores, ¿no? Si decíamos que la revelación tiene ese tiempo de las promesas, donde Dios va preparando a su pueblo, que culmina en Jesucristo, que es la plenitud y el centro de esa revelación, en la vida de la historia de la Iglesia no puede dejar de estar presente la persona y el misterio de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Iglesia? Cuando veamos la historia de la Iglesia, veremos también que se va haciendo presente eso, la transmisión del mensaje en fidelidad al Señor, la respuesta en fe y en conversión que fue pedida por el mismo Jesús, las expresiones del culto cristiano inspiradas en el misterio de Jesús, de su Pascua, de su muerte, de su resurrección, el compromiso de la Iglesia en el mundo para ser luz, para actuar en nombre de Jesús, desde las claves que nos dio en cómo Él lo hizo. La Iglesia lo que hace es intentar hoy encarnar lo que Jesús hizo, como Jesús lo hizo, llevándolo a plenitud. Entonces, el tercer criterio es para leer la historia de la Iglesia como la manera de Jesús seguir haciéndose hoy presente en su persona, en su mensaje y en su misterio, ¿no? En su Pascua. Es decir, eso también se va a percibir a lo largo de la historia de la Iglesia. El cuarto criterio es así. Toda la comunidad es protagonista en la historia de la salvación, no solo, digamos, un grupo determinado, no solo la jerarquía, ¿no? Sino todo el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios. La historia de la Iglesia cuenta con la historia del conjunto de la comunidad eclesial a lo largo de los siglos, desde Pentecostés hasta el día de hoy. Es más, los personajes, digamos, más representativos en la historia de la Iglesia son aquellos que vivieron con mayor fidelidad. Entonces, los santos, los mártires, los promotores de renovación. Es decir, una de las claves para leer la historia de la Iglesia es ver cómo, aunque a veces parecía que las cosas se ponían muy, muy mal, que la fidelidad se estaba perdiendo a lo que Jesús nos pidió, siempre surgían. Siempre el Espíritu hacía surgir reformadores, personas con una intuición, con una lucidez que hacían que la Iglesia retomara de nuevo las fuerzas, la savia, la vitalidad del Evangelio que está ahí desde el comienzo. Entonces, esos, los reformadores, los estudiosos, lo que llamamos en los primeros siglos los santos padres,
que son hombres, además de ser muy lúcidos, fueron a la vez muy santos, etcétera, ¿no? La importancia que tienen en la historia de la Iglesia los concilios, es decir, esas grandes reuniones para que no se desviara la fe de la Iglesia, para que no nos saliéramos, digamos, del cauce. Eso es también muy importante, ¿no? Por tanto, el cuarto criterio que vamos a tener en mente a la hora de la historia de la Iglesia es percibir que el protagonista es toda la comunidad creyente, es decir, todo el pueblo de Dios, ¿no? Algo que le gusta mucho también poner de relieve al Papa Francisco, ¿no? Él habla del santo pueblo de Dios, de todo el pueblo de Dios, de todo el bendito pueblo de Dios, ¿no? Que a veces dice, ¿quién lleva adelante la historia? Oh, los grandes reyes. No, no, el pueblo sencillo. Pues en la historia de la Iglesia lo mismo. ¿Quién lleva adelante la historia? Los grandes. No, no, el pueblo sencillo. Los creyentes. A lo mejor esas abuelas que día a día han mantenido la fe. Por ejemplo, en lugares de países donde oficialmente se ha querido anular la doctrina cristiana, ¿no? Es decir, las mujeres, es decir, esas grandes matriarcas, por ejemplo, nos hablan nuestros claretianos que viven en Rusia, nos hablan de eso, que en el fondo han sido las grandes matriarcas las que han mantenido esa llama de la fe, ¿no? Sencilla, a lo mejor con solo las prácticas devocionales, ¿no? Con el rezo, pero en el Padre Nuestro, por ejemplo, está contenido en los núcleos fundamentales de la fe, ¿no? Entonces, fijaros, ¿no? Pues ver la historia de la Iglesia no solo desde los grandes, ¿no? Sino desde todo el pueblo, ¿no? Es un criterio muy importante que vamos a mantener. El quinto criterio sería que la Iglesia está llamada a la santidad de vida. Ese es como el punto, la meta, el horizonte que la Iglesia tiene en su raíz, porque en su raíz la Iglesia es santa por estar inserta en el misterio de Cristo. Es decir, por eso el Señor la ha querido receptora de la gracia, ¿no? Y a la vez canal, receptora y a la vez canal para difundir esa maravilla del don de Dios a millones y millones de sus miembros a lo largo de un siglo y otro siglo, de generación en generación, ¿no? Aquí y en cualquier rincón del mundo, ¿no? Entonces, la santidad que ha recibido la Iglesia desde su origen y que está en su entraña, eso ha tenido una repercusión y sigue repercutiendo para una notable mejora de la dignidad de las personas y de la acción transformadora de los pueblos, en los valores que esa fe, que esa revelación, que esa doctrina y que esas instituciones han traducido. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, lo que supuso el monacato, pensad en San Benito y sus monjes, ha sido uno de los puntos grandes de la transmisión de la cultura, en unos momentos de la historia muy difíciles. La cultura en muchos lugares de Europa se ha mantenido gracias a la labor de los monasterios, expresamente de los benedictinos, que nacieron justo en un momento muy crucial de la historia humana y de la historia eclesial, ¿no? Entonces, la vivencia de la fe, la vivencia del cristianismo, tiene repercusiones en la hondura de la dignidad humana, para la promoción de la dignidad humana y para la transformación del mundo en claves de verdad, de justicia, de libertad, de fraternidad, de reconciliación, etcétera, ¿no? Dentro del plan de Dios. Bueno, por eso, porque la Iglesia está llamada a vivir la santidad, y la santidad genera frutos de dignidad humana y de transformación social. A la vez, fijaros, el criterio siguiente nos pone, digamos, en clave de humildad, ¿no? Pero el pecado anida también en la historia de la Iglesia. Lo mismo que dijimos, el criterio primero y segundo, esa realidad divina humana se traduce, se va anotando en la historia de la Iglesia, aquí también. Esa llamada a la santidad no está exenta
de que el pecado anide en la historia de la Iglesia, ¿no? Algunos solo quieren poner de relieve el pecado de la Iglesia, ¿no? Es decir, esas páginas oscuras o negras, pero no es todo, ¿eh? No cabe duda. Pero es verdad también que tenemos que mantener con humildad, con sinceridad y con verdad que en la Iglesia siempre ha estado necesitada de purificación en sus miembros, y todos lo somos, y en sus instituciones, es decir, en la comunidad y, digamos, en la gran institución, ¿eh? Dado que, pues, que abraza en su seno a los que la formamos y que somos seres humanos limitados y pecadores, ¿eh? La Iglesia ha reconocido esta realidad, especialmente en los momentos solemnes, ¿no? Todo lo que supuso en el jubileo del año 2000, los gestos y las declaraciones que hizo el Papa Juan Pablo II, ¿no? Bueno, ahí tenéis una cita de esas letras TMAS, Tertio Milenio Aneunte, al comienzo del nuevo milenio, ¿no? Entonces, ahí el Papa dice, nos anima, dice, anima a todos sus hijos, los hijos de la Iglesia, a purificarse en el arrepentimiento de errores, fijaros, de errores, infidelidades, incoherencias y lentitudes. Reconocer los fracasos de ayer es un acto de lealtad y de valentía que nos ayuda a reforzar nuestra fe, ¿eh? Esto es una declaración muy solemne del Papa, ¿no? Es decir, tenemos que reconocer que en la historia de la Iglesia, que es nuestra historia como familia, ha habido errores, ha habido infidelidades, ha habido incoherencias y ha habido lentitudes, porque el pecado anida en nuestro interior como personas y como institución, ¿no? Por eso la llamada a una constante y necesaria purificación y renovación, ¿no? Que será el criterio último, ¿eh? El séptimo criterio es la Iglesia busca sin cesar la renovación y la conversión. Es decir, que la historia de la Iglesia es una historia no tanto del pecado, que lo es y también, sin duda, cuanto de la fe y de la acción de la gracia en ella. Y en todas las épocas y en todas las circunstancias, la Iglesia ha contado y cuenta con esa presencia viva del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo, que hace posible esa llamada a la conversión y esa llamada a la renovación espiritual y pastoral. Por eso, a lo largo de la historia de la Iglesia siempre veremos esos movimientos que surgen de reforma, de renovación, de revivificación, ¿eh? A lo largo de los siglos, en todas las épocas y en todas las circunstancias. Para terminar, podríamos decir, sin la Iglesia concreta y pecadora como ha sido, no hay que ocultarlo, a la vez que universal y llena de santos y de santidad, lo que hubiera ocurrido es que la figura de Cristo se hubiera esfumado. Y para nosotros ese es el valor central, primordial, que la Iglesia ha querido mantener, cuidar, profundizar y regalar, entregar y anunciar en todas las épocas y en todos los momentos y a todas las culturas, ¿eh? Entonces, repaso, sí, muy, muy brevemente los criterios. Primer criterio, esa realidad divina y humana a la vez de la Iglesia. Segundo criterio, esa realidad se refleja en la historia de la Iglesia, por eso es una clave para interpretar. Tercer criterio, la historia de la Iglesia es historia de la presencia de Cristo y de su misterio. Eso es lo que ha pretendido, lo que pretende en su núcleo central, porque nuestro tesoro no es otro que Cristo, que su mensaje, que su palabra, que su vida, y hacerlo hoy presente y hacerlo hoy vivo. El cuarto criterio, toda la comunidad eclesial es la protagonista de la historia, no solo algunos, nada más. Quinto criterio, la Iglesia está llamada a la santidad y la santidad de vida repercute en bien de la dignidad de las personas y de la transformación del mundo en valores de justicia, paz, etc. Sexto criterio, sin embargo, el pecado anida en la historia de la Iglesia. Y séptimo criterio, la Iglesia siempre en su seno ha buscado sin cesar la conversión y la renovación. Finalmente, para que no se haga ya más largo,
¿Cuáles son los temas que vamos a abordar en este tercer núcleo del bloque tercero? Pues los tenéis ahí enunciados. Sería temas 17, 17.1 y 17.2, que es los primeros momentos de esa vida de la Iglesia naciente. Los apóstoles anuncian el Evangelio y suscitan las primeras comunidades. Este es el primer tema. Es muy bonito, yo creo que es muy bonito mirarnos en el espejo de los primeros momentos de la historia de nuestra familia, nos ayuda. Segundo tema, 17.2, la presencia de la Iglesia apostólica en medio del mundo. Decíamos que la tradición apostólica es el momento referencial, fundamental para los siglos posteriores, ¿no? Y luego los siguientes temas serían con el epígrafe de 18.1, la Iglesia bajo el aliento del Espíritu se extiende y se expande por el Imperio Romano. Serían un poquito los temas que abarca, el periodo que abarca el siglo II, V de la Iglesia. El catecumenado y el bautismo, que son dos grandes instituciones en los primeros siglos de la Iglesia, y la importancia que tienen para la historia posterior y para nuestra vida actual. El Imperio Romano ante el cristianismo, es decir, cómo fue la relación, cómo nos miró, cómo le miramos, qué ocurrió, siglos III, IV. Los padres de la Iglesia, que fueron a la vez santos y doctores, es muy importante ese periodo también, decíamos lo que llamamos los santos padres, ¿no? Saber algo de San Basilio, de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y de San Agustín, que son los grandes padres de la Iglesia. Los primeros concilios ecuménicos también, porque ahí se ventiló temas muy importantes para el futuro del cristianismo, ¿no? El concilio de Nicea, que nos suena un poquito, ¿qué pasó en el concilio de Nicea? Año 325, o en el de Constantinopla, año 381. Con esos dos se formó el credo, que rezamos, el credo niceno-constantinopolitano, o el concilio de Éfeso, o el concilio de Calcedonia, que son los fundamentales que vamos a ver. Y el último tema de esta parte sería la evangelización en ese imperio romano cristiano, siglos IV, V. Los temas los vamos a abordar siempre desde 4 elementos fundamentales, que son los elementos esenciales de la vida de la Iglesia. Es el elemento de su anuncio, o lo que con 4 palabras griegas se conoce, ¿no? El elemento del anuncio y del testimonio, que se conoce con el nombre de la martiría, el elemento de la vida celebrativa, de cómo lo vive en su celebración, que es la liturgia, el elemento de la comunión, de la fraternidad con otros y dentro de la Iglesia, que es lo que se conoce por la koinonía, y el elemento del servicio generoso hacia los demás, hacia los pobres, hacia la justicia, que es todo el tema de la diaconía. Entonces, todos los temas que vamos a abordar en esta parte están leídos con estos criterios y desde esas 4 dimensiones o funciones de la vida eclesial, que componen lo que es el núcleo de la vida eclesial. Sé que se habrá hecho un poquito largo porque yo quería que el vídeo rompiera un poquito la exposición, pero también está ahí escrito. También podéis ahora preguntar alguna cosa que nos haya entendido y hacemos un pequeño diálogo aquí entre nosotros.